Palabra viva. Damos a los hermanos que están en YouTube y en Facebook, los que verán este culto en retransmisión también. Abran su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 11. Este es el mensaje número 22, hablando del señorío de Cristo en otra vertiente. Filipenses capítulo 2, verso 11. Quizás algunos se lo saben de memoria ya. ¿Se lo saben de memoria? Bueno, si está conmigo me dice amén. Y si no, la pantalla le ayuda. Dice: y toda lengua confiese. Esa sabe de eso. Lo tranquilizó de una vez. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria. ¿Podemos leerlo otra vez? Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este texto lo hemos usado como base para hablar del señorío de Cristo. Este tema, tenemos ya casi 4 meses hablando de esto, y quizás para algunos es un tema extraño, porque no es un tema que se predica mucho. Cuando se habla de Jesús, la gente conoce a Jesucristo como el Salvador del mundo, pero Jesús es más que el Salvador del mundo. Jesús es el Señor del universo. Y la palabra Señor, si se la explico para los que son tiernos o nuevos aquí, tiene 3 traducciones en la Biblia. En el Antiguo Testamento, que se escribió en arameo y en hebreo, la palabra Señor aparece en 2 de los lenguajes bíblicos. Aparece en hebreo y aparece en arameo. En arameo es la palabra marán, de ahí viene la palabra maranata, que significa Cristo viene. Y también es la palabra en hebreo Adón, que significa el creador de todo, Señor de todo, Adón. Ahora, en griego, el Nuevo Testamento se escribió en griego, es la palabra Kyrios, que significa amo o dueño absoluto. Esa palabra de que Jesucristo es el Señor, no todo el mundo la entiende y no todo el mundo la predica. ¿Por qué? Porque para que Él sea Señor, Él no puede ser Señor de una parte y de otra parte, no. Él tiene que ser Señor de todo. O todo o nada. Voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, cuando un hombre se casa con una mujer, obviamente en el orden de Dios, esa pareja se publica como esposo delante de los hombres y delante de Dios. Pero esa pareja no solamente es esposo delante de los hombres, sino también dentro de su casa. ¿Sí o no? Pero no solamente es esposo mientras visita, sino que cuando la visita se van, siguen siendo esposos. ¿Sí o no? Pero no solamente es esposo cuando hacen compras juntos, sino también a la hora de compartir vida íntima también. ¿Sí o no? Porque sería muy cuestionable que una pareja que diga que son esposos duerman separados. ¿Aló? ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesús no puede ser mi Señor en una cosa y en otra cosa no lo sea. Él es Señor o no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil decir: Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Esa es la obra redentora de Cristo, la cual a todo el mundo le atrae. Y obviamente ese apelativo, todos los hombres necesitamos ser salvos. Y Jesús murió por nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero no solamente murió, sino que es Señor de nuestras vidas también. Porque la palabra redención significa comprar algo que estaba perdido. Es como un ejemplo común, ejemplo de barrio, una compraventa. Todo el mundo aquí sabe lo que es una compraventa. Ojalá usted nunca haya empeñado, pero ¿qué pasa? Si en una compraventa usted va y empeña esta toalla y le dan 3 pesos por la toalla dura un tiempo usted pagando intereses por esa toalla, pero si usted nunca paga los intereses, va a llegar un tiempo en que esa toalla se va a perder y el dueño de la compraventa será el dueño de la toalla. Entonces, para usted rescatar esa toalla, usted tiene que comprarla otra vez. Y ya va a tener que comprarla al precio que diga el dueño de la compraventa entonces. Quizá a usted le costó 5 pesos, pero el dueño de la compraventa dice: no, 20 pesos. Mira, criminal. 20 pesos, no. La toalla es mía. El hombre pecó. Al pecar, cayó en el cautiverio, en la esclavitud de Satanás.
y pasó a ser esclavo de Satanás por el pecado. Jesús vino al mundo para pagarle al Padre la deuda que el hombre no podía pagar por sus pecados, porque el hombre era imperfecto y Dios pidió una ofrenda perfecta. Nadie la podía pagar, Jesús la paga. Jesús la paga y redime a la humanidad que cree en Él, que cree en su redención, porque Jesús no solamente pagó, sino también que resucitó de entre los muertos y vive y reina por los siglos de los siglos. Si Jesús no hubiese resucitado, yo no estaría aquí, creo que muchos de ustedes tampoco, porque en vano fuera nuestra fe. Los huesos de Buda están en la tumba de Buda, los huesos de Mahoma están en la tumba de Mahoma, los huesos de Jesús están en el cielo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora bien, Jesús te salva, pero no solamente te salva, Él quiere ser tu Señor. Pero para que eso sea verdad en ti, tú tienes que interpretar lo que significa señorío. Señorío es una palabra muy escasa en la iglesia. Oiga, en la iglesia de Cristo, usted oye muy poco hablar del señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nos han enseñado la parte redentora. Y esa parte a todo el mundo le gusta. ¿Quién no quisiera que le pagaran la deuda? ¿A cuántos aquí le gustaría que le pagaran una deuda que tiene por ahí pendiente? Que usted vaya al banco mañana y cuando usted llegue le diga, su deuda ha sido pagada. ¿Quién la pagó? Un amigo suyo que lo ama mucho. ¡Wow! Me ama tanto que pagó mi deuda. Eso a cualquiera le gustaría esa noticia. ¿Sí o no? Hermano, pero dígame que sí, que a usted le gustaría que le den esa noticia. ¡Wow! ¡Qué linda noticia! Sin embargo, Jesús no solamente pagó tu deuda. Jesús, más que pagar tu deuda, se constituye ahora en tu Señor, el que quiere guiar tu vida, el que quiere ser el todo en tu vida, para que en todo en tu vida Él sea Señor y sea glorificado. Entonces, ¿cómo yo sé que Jesucristo es Señor? Cuando Él gobierna. El gobierno de Dios no es igual que el gobierno de Satanás. Satanás es un gobierno de amenazas. Es un gobierno de opresión, es un gobierno de manipulación. El gobierno de Dios es un gobierno de amor y es un gobierno de paz. Y por ser un gobierno de amor y de paz, mucha gente lo coge chilling, suave, y no entran en entender que tarde que temprano esa verdad se va a cumplir y que todos tendremos que darle cuenta al Señor. Porque Él va a pedir cuenta. Pero no nos han enseñado. A veces los pastores no enseñamos esto y a veces la iglesia no quiere oír esto tampoco. Porque yo quiero ser un cristiano a mi manera. Se equivocó, hermano. No puede ser cristiano a su manera. Usted es cristiano a la manera de Dios. O sea que usted no se hace el evangelio. El evangelio ya está hecho. Ahora lo que hay que hacer es aplicarlo. Amén, mis amados. Entonces, ¿qué pasa? En el libro de Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo da una palabra a la iglesia de Colosas, una iglesia que Pablo nunca fue, pero le dice algo muy interesante. En el capítulo 3, versículos 12 al 15, Pablo dice, capítulo 3 de Colosenses del 12 al 15, el apóstol Pablo habla de ciertas cualidades que deben reinar en nosotros. Versículo 12, si me ayudan arriba por favor, Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora oiga el 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que fuisteis, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. ¿Cómo yo sé entonces que Jesucristo es mi Señor? Si Él gobierna mi vida. Si Él no gobierna tu vida, tú crees en Jesús, pero no es tu Señor todavía. ¿Tú crees que Jesús pagó por tus pecados? Bien. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Bien. Pero si Él no gobierna, todavía no es tu Señor. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Y cómo yo sé entonces que Él gobierna mi vida? Si en mi vida hay indicios, rastros de que Él está en control, deben haber manifestaciones. Un ejemplo simple. Si un niño cuando nace, el papá tiene duda de la paternidad, ¿qué le hace? Una prueba de ADN, ¿verdad? ¿Cómo le toman la prueba de ADN? Le sacan partículas, tejidos de la nariz o de la lengua,
al papá y a la mamá y lo llevan a un laboratorio. Lo llevan a un nivel de microscopio y sincronizan a ver la compatibilidad que tienen. Si hay compatibilidad, se demuestra, sí es hijo. Si no hay compatibilidad, se niega. El muchacho no es hijo. En nosotros, por ser hijos de Dios, deben haber ingredientes de Dios que evidencien que somos hijos de Dios. Una evidencia no es que usted lea la Biblia. Una evidencia no es que usted vaya a una iglesia cristiana. Una evidencia no es que usted se ponga corbata los domingos o traje. Una evidencia no es eso. Eso no es ninguna evidencia. Hay otras evidencias más poderosas y más profundas, más contundentes. Y una de ellas es la que hemos estado hablando aquí hace 2 semanas. ¿Cuál? La paz de Dios. La paz de Dios es la primera palabra que Jesús le dijo a la iglesia cuando resucitó. Juan capítulo 20. Cuando Jesús resucita, dice que los 11 o los 10 discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Y Jesús entra en el escenario y le dice, paz a vosotros. La primera palabra es paz. Y esa palabra debe ser para nosotros una marca distintiva delante del mundo. Si nosotros actuamos como el mundo actúa, ¿en qué nos diferenciamos entonces? ¿Cuánta gente allá afuera lee la Reina Valera, la Biblia que usted lee? ¿Cuánta gente allá afuera va a una iglesia? Muchísimos. ¿Cuánta gente allá afuera oye música cristiana? Muchísimos. ¿Cuánta gente allá afuera viste de traje y corbata? Muchísimos. Pero ¿cuánta gente allá afuera manifiesta paz? Esta semana me puse a estudiar por qué hay tanto desasosiego en el mundo, tanta gente turbada, tanta gente ofuscada. Las enfermedades mentales se han aumentado en un 300%. Oiga, 300%. Los problemas de comportamiento mental. Y es que se ha demostrado que el hombre tiene una hormona dentro, todos los seres humanos, que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Y qué pasa con el estrés? Que el estrés puede ser real o ficticio también. A ti te pueden crear un estrés por medio de la televisión o por medio de las redes o por medio de los videos en YouTube o por medio de los TikToks y te crea un estado de incertidumbre. E incluso hay una demostración científica del por qué la juventud de hoy es tan distraída. Y hay una demostración que la están haciendo muchos neuropsiquiatras basado en los niveles de concentración de las personas. Ejemplo, ¿cómo se están creando los niños de hoy? ¿Qué están haciendo los padres de hoy para no poner atención a los niños? Le dan una tablet. ¿Sí o no? O le dan un celular. Toma, juega con una tablet, con un celular. ¿Sabe lo que pasa? Que nuestro nivel de atención se centra en 3 cosas. En luz, sonido o imágenes. ¿Qué produce una tablet? Luz, sonido o imágenes. ¿Qué hacen los diseñadores de páginas o los diseñadores de muñequitos o los diseñadores de entretenimientos en páginas? Te cambian las luces, te cambian las imágenes y te cambian los sonidos. Por eso usted ve que ese niño o esos niños que hoy dedicamos, que tienen días de nacidos, tú lo pasas de un lado a otro y ellos mueven la cabeza buscando. ¿Por qué? Porque el ser humano es atraído por imágenes, es atraído por sonidos y atraído por la luz. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros, pastor? Que se ha levantado una generación desenfocada, una generación que no sabe enfocar, una generación que está como paloma en zinc caliente, inquieta. El cortisol, que es la hormona del estrés, está inundando el mundo. Cuando no es por un lado, es por otro. Hoy quizás los padres de estos niños pueden sentir el estrés del trasnocho y de que hay que prepararle leche y de que hay que prepararle el pamper y que hay que buscarle la combinación porque es alérgico a la lactosa. Pero déjalo que sea un adolescente para que tú veas si el estrés tuyo va a ser el mismo. Te puedo profetizar que te va a cambiar el estrés a una milésima, 1000 potencia te va a cambiar. ¿Por qué? Porque los muchachos están siendo educados por medios masivos que están vendidos a una estrategia de desatención. Y la desatención genera desasosiego. El desasosiego genera intranquilidad. Señores,
¿Qué es mejor, tener o no tener? Bueno, yo prefiero tener, dice todo el mundo. Es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Pero si usted se pone a imaginar, analizándolo fríamente, si por un celular matan a una gente, ¿qué será por una Lexus? ¿No lo matarán más fácil? ¿No tendrá más argumento un ladrón de robarse una jipeta Lexus que robarse un celular? Entonces, genera un estado de desasosiego salir a la calle, enfrentarse a los quehaceres. Señores, estamos en tiempos delicados. ¿Cómo una persona que se considera amigo de infancia, por un interés marcado, dinero, el interés y el amor, se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía? Se le olvidan los 40 años de amistad, los buenos momentos, los momentos de alegría, los momentos de familia, y porque ahora mis intereses económicos se ven afectados, se olvidó todo y te mato. ¡Bum! Hermano, ¿qué está pasando? Un psiquiatra dijo, no, que él estaba depresivo. Y dijo, es una mentira, él estaba endemoniado. Porque si hubiera estado depresivo, se mata a él primero. Porque el depresivo primero piensa en él. No piensa que nadie lo quiere, no piensen que nadie lo quiere, piensen que nadie lo valora, y él se mata. Pero no va a matar a otro y quedarse él como si no fuera con él. ¿Por qué estamos así? El cortisol no es un producto de farmacia, es una hormona que usted tiene. Se ha elevado a un nivel que vivimos en un estrés donde el mayor nivel de personas que usted ve comúnmente necesitan ayuda para dormir. Tienen niveles de concentración. La pérdida de memoria corta está aumentando de una manera increíble. Los jóvenes no retienen, no saben multiplicar, no saben sumar, no saben restar. ¿Cuál es el problema? Hablaba con una compañera, bueno, ya no fue compañera mía, fue maestra mía, pero yo fui maestro, fuimos compañeros, como quien dice, de carrera. Me encontré con ella en una funeraria, en un culto fúnebre, y ella trabaja para la Embajada Americana, y me dice que está trabajando con un programa de maestros, y le digo, qué bueno, maestra, que usted está trabajando con los maestros, y me dice que va a dejar el trabajo. Digo, ¿pero y por qué? Dice, me voy a enfermar. ¿Pero por qué? Dice, ¿cómo es posible que un niño de 6º grado no sepa leer? De 6º grado no sepa leer en este tiempo. ¿Cómo es posible que nosotros estemos ocupando el lugar 171 de 172 países en los peores niveles de educación? Bueno, las explicaciones sociológicas son muy versátiles, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el papá tiene que trabajar y la mamá también. Entonces el niño se cría con la televisión y se cría con una tablet. La tablet lo educó el muchacho. El muchacho no tiene una capacidad de atención para enfocarse en nada. Literalmente vive en el limbo. Vemos modelos errados y esos son los modelos que se nos venden y los muchachos quieren hacerse ricos de la noche a la mañana de la vía fácil. Lamentablemente es así. Otra coyuntura social que es preocupante, y se lo dije al principio, yo a veces no parezco pastor, a veces parezco más un analista de la sociedad que un pastor. ¿Por qué? Porque me he puesto a ver, por ejemplo, lo que se llama la migración de cerebro. Migración de cerebro es que los que estudian se van del país. ¿Por qué? Que los que tienen capacidad pensante a niveles superiores dicen, aquí no hay muchas oportunidades, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque no se ha creado una política pública creíble, factible, sostenible, para que esa gente tenga deseo de estudiar, deseo de graduarse y deseo de echar para adelante en su país. ¿Qué hacen? Se gradúan y se van. Hacen maestría y se quedan. Pregunte usted cuántos estudiantes estudian internacional, hacen estudios internacionales y vienen para acá a servir. Muy pocos vienen, la mayoría se quedan. ¿Por qué? Porque hay un mercado de oportunidades para ellos. Entonces, nuestros jóvenes están expuestos a estudiar porque hay que tener una carrera y es necesario estudiar, pero también con la interrogante de que ¿qué va a pasar cuando me gradúe? Genera un estado de estrés también. Tengo una abogada en la iglesia que viene al primer culto, tiene un PhD, graduada de la Universidad de España, la Complutense de Madrid, un PhD tiene. Una muchacha que está sobrecualificada en muchísimos aspectos.
ha tocado todas las puertas del gobierno a vida y por haber. Tiene un libro de derecho internacional escrito en inglés, español y japonés y no ha podido conseguir trabajo. Se reúne conmigo y dice, pastor, no creo que tenga mucha alternativa de quedarme, voy a tener que irme del país. Crea frustración y crea también un nivel de estrés y de agobio. Me estudié, me esforcé, me gradué, hice mi maestría y ahora no puedo conseguir trabajo. Óyeme, una cosa frustrante. ¿Aló? ¿Qué tiene esto que ver con el mensaje de hoy, pastor? El mundo vive en un ahogo de cortisol. El mundo vive ahogado por el estrés. Métase en un tránsito en Santo Domingo a ver cómo sale usted. Coge el tapón del 9. Coge un tapón en la Gómez. Coge un tapón en la Lincoln a ver cómo sale usted de ahí. ¿Cómo llega usted a su casa? Vaya a hacer un retiro a un banco, a un cajero automático para que usted vea cómo usted lo hace. Mirando para todos los lados para hacerlo, porque estamos en un nivel de estrés. Posiblemente exageramos porque los medios también se encargan de crear miedos ficticios. Se encarga de exagerar estadísticas de manera tal que tú entres en un estado de pánico, porque esa es parte de la agenda, que la gente vive en un estado de pánico. Un estado de pánico que la gente pierda los niveles de socialidad, los niveles de confraternidad. Antes la gente compartía, antes la gente se sentaba, antes la gente se bebía un café, antes la gente se visitaba, antes la gente se abrazaba. Ahora el Día de la Madre te mandó un regalo, mamá. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ya no hay tiempo, pero también nos han ido condicionando el distanciamiento. Hermanos, eso es parte de la agenda, disgregar la sociedad, que no haya unidad, que no haya empatía, que no haya un sentimiento mutuo. Lamentablemente se ha ido ganando terreno en esa área y la iglesia no puede caer en esa área. La iglesia tiene que recordar que es el cuerpo de Cristo y que tiene que vivir como el cuerpo de Cristo. Te hago una pregunta, si tú como creyente vives como el que no conoce a Dios, entonces el que no conoce a Dios, ¿de quién se va a agarrar? ¿En quién va a buscar auxilio? Lo que decía el miércoles, y tomé a Fermín Ricardo, a Pochi, y le digo, como un hermano de la congregación, que yo sé que es un cristiano, que yo sé que va a una iglesia, que yo sé que oye la palabra, y yo vengo y le digo, ay Pochi, tengo un problema grandísimo, mira esto y esto y esto, y le cuento mi problema. Y Pochi lo que me dice, muchacho, si yo te cuento el mío, tú te traes para atrás. ¿A dónde iremos a buscar esperanza entonces? Nuestra diferencia es simple, pero es enorme. Nuestra diferencia se llama Jesucristo. Él es la diferencia. Y si Él gobierna, mi Biblia dice que Él gobierna en el diluvio. ¿Qué significa esto? Que podrá haber circunstancias difíciles, es verdad. Hostilidad allá afuera, es verdad. A los cristianos nos suben el pollo, a los cristianos nos suben la gasolina, a los cristianos nos suben la luz. Pero el mismo Dios que dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te suban la gasolina, Él estará ahí. Cuando te suban el pollo, Él estará ahí. Cuando venga la mala noticia, Él estará ahí. Cuando haya problema, Él estará ahí. Tú eres diferente. Entonces, ahí entra el gobierno de Dios. Por eso hemos estado hablando por 22 semanas. Los mensajes que prediqué en New York fueron diferentes a estos. Estoy hablando ahora de la paz de Dios como una señal del señorío. Hermanos, el enemigo de nuestras almas ha fraguado una agenda para desestabilizar la paz mundial. Usted analiza el mundo ahora tiene una palabra que predomina. ¿Sabe cómo se llama? Guerra. El mundo vive en guerra, hay una guerra de mercado, hay una guerra de ideología, hay una guerra de tecnología, hay una guerra de pensamiento, hay una guerra política, hay una guerra económica. Pero esa es la guerra terrenal, hay una guerra arriba también, hay una guerra espiritual, donde el enemigo de nuestras almas ha diseñado un plan para desestabilizar la parte humana del hombre y hacer que el hombre ande como esclavo. No way, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y si Él nos gobierna,
Es muy posible que nuestra naturaleza humana nos pueda ofrecer: mira, pastor, el mundo va de capa caída. Mira, pastor, las cosas se están complicando. La fe no niega la realidad, es verdad, se están complicando. Pero si yo he creído que Él dijo en Isaías 43, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, no te quemará. En otras palabras, si yo creo esa verdad, indistintamente de lo que esté pasando afuera, yo seguiré creyendo que el príncipe de paz está conmigo. Y si está conmigo, debe manifestarse en mí. ¿De qué manera? Manteniendo mi paz. Hermano, hermana, que nada robe tu paz. Mire el que le queda al lado y dígale: paz de Dios sobre ti. Paz de Dios sobre ti. El gobierno de Dios significa que Dios tomó el control de mi ansiedad. Personas que viven como paloma en zinc caliente. El gobierno de Dios sobre mí es que Dios tomó mi depresión. Ya yo no vivo en el pasado. Yo vivo un presente de gloria y un futuro de victoria. El pasado fue lo que yo era, donde el enemigo jugó conmigo porque yo no entendía ni sabía que había un plan de Dios para mí. Pero ahora yo sé que Cristo pagó mi deuda. Y ahora yo sé que Cristo se entregó por mí y me ha hecho libre. No puedo vivir más en el pasado. El pasado es sombra que pasa. Depresión se fue. La ansiedad significa exceso de futuro. Pero mi futuro está en las manos de Dios. Yo sé que estoy aquí, pero mi mañana está en las manos de Dios también. No puedo ni una de las dos. Ni depresión, que es exceso de pasado, ni ansiedad, que es exceso de futuro. Yo vivo un presente de certeza. Yo estoy seguro que Dios está en control. Algunos negarán, algunos blasfemarán, algunos grabarán TikToks, grabarán YouTube, mensajes de YouTube, tratando de disuadir la fe de un pueblo que ha creído, para que aún los escogidos también tambaleen. Hermano, no. Isaías 60 dice que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre la iglesia del Señor amanecerá Jehová y será vista su luz. En otras palabras, aunque el mundo esté como esté, la iglesia será preservada en paz. ¿Usted lo cree eso? Entonces, el ADN de Dios está dentro de ti por el Espíritu Santo. No significa eso que tú no te sacudas porque eres un hombre. Igual que cualquiera, tienes derecho, pero no prevalecerá el miedo sobre ti. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La fe no niega la realidad. Porque cuando Dios mandó a Moisés a que le dijera a 2 espías: vayan a la tierra prometida, chequéenla, véanla, porque Dios ha dicho que esa tierra es nuestra. Dios mandó 12 hombres a través de Moisés. Los 12 fueron, revisaron la tierra, vieron que la tierra era buena, pero encontraron obstáculos. Amados, si te dicen a ti que porque tú eres cristiano tú no tendrás problemas, te están mintiendo. Eso no es verdad. Ser cristiano no significa tener problemas, no tener problemas. Los cristianos tenemos, nuestro mayor problema se resolvió, que era con Dios, por medio de Cristo. Pero todos los demás problemas tenemos a Dios que nos ayuda ahora también. Pero no compre el evangelio sin problemas. Eso es mentira, eso es una falacia, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando los espías fueron, exploraron la tierra, vieron la tierra era buena, vieron el fruto era bueno, pero vieron una verdad de la tierra también. ¿Cuál? Había gigantes. Habían hombres gigantes, fuertes, imponentes, de tal manera que ellos se veían como, dice la Biblia, que ellos se veían ellos mismos como grillitos, langostas salvajes, grillitos del monte, lo puse en buen cibaeño. Y de repente ellos vinieron donde Moisés y hubo 10 hombres que dieron informes a Moisés y le dijeron a Moisés: es verdad, la tierra es buena, el fruto es bueno, pero hay un problema, Moisés. Hay unos hombres, mira, que no hay forma de entrar. Son gigantes, son fuertes, son expertos en batalla y nosotros somos una cosita así. ¿Cuántos saben que la palabra pipiolo? ¿Cuántos recuerdan esa palabra pipiolo? Somos unos pipiolitos al lado de ellos. Y se levantaron 2, Josué y Caleb. 2 se levantaron. Y le dijeron a Moisés: es verdad, la tierra es buena y hay gigantes. Pero escucha esto, Moisés. Si Dios dijo que esa tierra es nuestra, nosotros nos lo comeremos como pan. Esa tierra es nuestra. Estoy hablando en español.
O sea, es verdad, habrá obstáculo, es verdad, habrá dificultad, es verdad, pasarán muchas cosas, pero la iglesia se levantará hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, porque la iglesia es la esposa del Cordero, es la novia del Cordero. La iglesia se mantendrá como debe Dios, como Dios le ha dado y le ha otorgado, guardarla en paz. Ustedes van a oír mucho sobre la paz en estos días, porque en cada uno de nosotros, caras vemos, corazones no sabemos. No sabemos qué pasa a la hora cuando tú pones tu cabeza en la almohada. No sabemos qué pasa cuando tú sales por las mañanas o durante el día. No sé qué pasa por tu cabeza cuando llega la quincena y tú dices, wow, cobré y no me da. ¿Qué hago? Entonces entran elementos que son sobrenaturales para poder prevalecer. Creer que el Dios que te ha traído hasta aquí no te dejará en la parte restante también. Que Él será fiel en suplirte y en ayudarte, en darte las ideas, las estrategias y la visión en el nombre de Jesús. Esto es una batalla de fe también, en el nombre de Jesús. Busque la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Ahí estuvimos hablando hace un ratito con los hermanos. Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7 dice: yo pues preso en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? ¿Usted sabe? Pablo estaba en Éfeso, preso en una cárcel donde se dicen los historiadores que los presos lo metían en la peor celda, una celda donde había mucha humedad y donde ellos estaban expuestos a enfermarse de enfermedades respiratorias. Cogían asma, cogían neumonía, cogían pulmonía y morían la mayoría de los presos sin ser sentenciados. Se morían porque se congestionaban tanto que podían morirse. Era una cosa inhóspita. Pero Pablo no se veía como un preso de Roma. Pablo se veía como un preso de Cristo. Yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pare ahí, pare ahí. ¿Qué es esto de soportándoos con paciencia? Hermanos, nosotros, yo soy uno, que he tenido días que he perdido la paciencia conmigo mismo. ¿Cuántos aquí la habrán perdido consigo mismo? Que usted se siente, hasta usted mismo dice, Dios mío, ¿pero hasta cuándo? ¿No le ha pasado a nadie eso, que usted se siente como que usted se desespera hasta con usted mismo? Otra vez, tropecé de nuevo otra vez, con la misma piedra otra vez. Sin embargo, aquí es algo más peligroso, porque Pablo dice, soportando los unos a los otros con paciencia. Soportar al hermano que no adora igual que yo, que no aplaude igual que yo, que no danza igual que yo, que no predica igual que yo, sopórtalo. En las iglesias se dan comportamientos que no son uniformes. Hay hermanos que son más fervorosos. Hay hermanos que dicen gloria a Dios. Hay hermanos que aplauden con gozo. Hay hermanos que dicen, esta es mi fiesta y yo me la gozo. Hay otros que son más tranquilos y hay que respetarlo. ¿Por qué se ha roto tanto la convivencia humana? Una conclusión mía. De un filósofo campesino de Bonao, yo mismo. ¿Sabe por qué se ha roto tanto? Por la falta de respeto. No hay respeto. Señor, pero respete. Si la hermanita se siente bien brincando, celebre que ella brinca. Y si la hermanita se siente bien aplaudiendo, celebre que ella aplauda. Y si la hermanita dice, oh gloria a Dios, déjela tranquila. Pero entonces tomamos actitudes dentro del mismo cuerpo de Cristo y decimos a este que voció, Dios no está sordo. Deja yo quitarme de aquí para que este hermano no me rompa el tímpano. Yo he vivido todo eso, hermano, y tengo 31 años en el Evangelio. Yo tengo una sola cosita que todavía no he superado y se la voy a confesar públicamente. Y es que cuando yo estoy oyendo un culto, no me gusta que alguien esté atrás de mí hablando. Gente que empieza atrás de mí hablando.
Parece como cuando como una goma se le está saliendo el aire. Así. ¿Han oído eso? Esa es una de las cosas que yo no soporto mucho. Entonces lo que yo hago es que me cambio de asiento. Y si la gente sigue hablando, detrás me toca la oportunidad de seguir con gente hablando, porque hay hermanos que tienen esa bendición, que en medio del culto están, ya me está dando hambre y el predicador no termina, ay, tengo un hambre, ay, Dios mío, este hombre sí habla. ¿Sabe lo que me acuerda eso? Me acuerda a mi abuela. Cuando yo era pequeñito, yo fui criado con abuelos. Mi abuela me enseñó temprano a corregir los esfínteres, o sea, a no orinarme en la cama. Y mi abuela me despertaba de madrugada y me ponía la palabra literal es vacinilla. No se siente extraño, vaya al diccionario, es vacinilla. Y me ponía una vacinilla y me hacía. Eso es lo único que me acuerda. Y cuando una gente ya yo siento que me está molestando, porque me está molestando, que una gente esté hablando de ahí, atrás de mí, hago así, me arrodillo y me pongo una toalla de este lado y la mano del otro lado. Señor, que yo no pierda mi concentración en el nombre de Jesús. Porque hay cosas que molestan. Pero lo que Dios pide es que nos soportemos los unos a los otros. ¿Sabe lo que el Señor me mostró? Que muchas veces criticamos cosas en la iglesia que son cosas que envidiamos nosotros hacer. Eso me lo mostró el Señor en estos días. A veces decimos, ay, ese aplauso es tan duro. Oye, pero quizás el que tiene dentro del deseo de aplaudir eres tú y no te atreves, pero él se atrevió. Dale gloria a Dios que él se atrevió. Ay, que esos hermanos danzan mucho, pero quizás eres tú la que quiere salir danzando y no te atreves. Alaba a Dios que Él lo puede hacer. Amado, si Dios bendijo a un hermano, lo prosperó, le dio gracia, le dio inteligencia y el hermano pudo prosperar. Celebra la prosperidad de tu hermano porque en su bendición tú eres bendecido. No te pongas a hacer conjeturas y a mirar lo raro. Está raro, cambió la jipeta y lo veo ahora con un flow. Hermano, celébrelo. No se ponga a hacer cosas extrañas en su mente porque usted no entiende. Tenemos que llegar a entender que Dios es Dios soberano y da según su capacidad y multiplica según la fidelidad. Y si usted ha sido fiel y Dios lo quiere honrar y le quiere dar un helicóptero, yo estoy preparado para que un día me llame un hermano de la iglesia y me diga, pastor, este domingo voy a aterrizar encima del templo, que los hermanos no se asusten, porque voy para la iglesia en mi helicóptero. Yo estoy preparado para que eso pase. Dígale a los hermanos que no se asusten, que voy a aterrizar, que voy a ir después del culto, me voy a ir a Punta Cana a pasarme el fin de semana ya, lo que resta del domingo. ¿Ustedes no creen que Dios puede hacer eso? Sin caer en ostentación o sin caer en menosprecio al que no tiene. Pero amado, si Dios lo bendijo, yo debo gozarme con el que Dios bendijo. Y soportar y alegrarme de aquel que Dios ha prosperado. Pero no empezar a hacer cosas incorrectas, a menospreciarlo, a soslayarlo, a ponerlo en poco y a veces hasta injuriarlo, levantarle calumnias. No, eso no es de cristianos. ¿Qué dice la palabra? Versículo 3. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del espíritu en el vínculo de la... Esa palabra solícitos es la palabra diligentes. Tenemos que ser diligentes en guardar la unidad del espíritu en un vínculo. ¿Cómo se llama ese vínculo? Paz. Dios nos llamó a vivir en paz, hermanos. Romanos 12 habla de lo que dependa de ti. Está en paz con tu hermano. No entres en discusión, no entres en pleitos. Prefiere perder la discusión, pero mantén tu paz. No, yo voy a mantener mi postura hasta que yo no le demuestre. A mí no me importa lo que digan. Amado, aunque tú vivas en un desasosiego, no, yo mejor prefiero pasar. Porque perdí la discusión, pero tengo paz. Porque una de las cosas que ha generado tantos problemas dentro del cuerpo de Cristo son los egos. Hermano, lo importante en la iglesia de Jesucristo es que el Señor sea el todo y en todos.
Que Él sea el gobernador de nuestras vidas y que Él sea agradado. No es que brille aquel o que aquel se opaque, sino que brille Cristo. Y hay que quitar los egos. Lo que importa es que Jesús brille. En el vínculo de la paz, respeta al hermano. No predica como yo. No alaba como yo. Quizá predica mejor que yo, alaba mejor que yo, canta mejor que yo. Y yo lo que debo hacer es respetar. Benito Juárez no fue tan torpe cuando dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Ustedes creen que nosotros como sociedad llegaremos muy lejos si seguimos en esta falta de respeto que tenemos? Hablo de la República. ¿Usted cree que llegaremos muy lejos? No vamos a llegar muy lejos. La agenda es destruir la unidad y destruir la paz. Porque si creamos caos, habrá confusión, habrá desacuerdo, habrá disgusto. Y como los egos se inflan, el más grande va a querer aplastar al más fuerte. Y eso no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es la convivencia. ¿Aló? Con respeto. En Israel, el salmo que más se canta cuando la familia se reúne es el Salmo 133. Quizá usted lo ha leído. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El verso 2 dice, es como el buen óleo. ¿Sabe usted lo que significa buen óleo? Como un perfume bueno. ¿Cuánto han tenido esa oportunidad de oler un buen perfume? ¿Ok? El cual desciende sobre la barba de Aarón, que es el sumo sacerdote, y baja hasta el borde de la vestidura. O sea que es un perfume que cubre el cuerpo entero. Como el rocío de Hermón. El Hermón es uno de los montes más altos de las cordilleras de Israel, que cuando hace frío se frisa al tope, y cuando empieza a derretirse bajan manantiales desde el Hermón, van bajando de arriba hacia abajo, y se ven como si fuera una cascada, precioso. Y dice que desciende sobre los montes de Sión. Y dice la Biblia, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde hay armonía, hermano. Si no hay paz, la Biblia dice, es mejor un bocado seco y en paz que casa llena de contienda, llena de provisión donde hay contienda. Es mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de provisión, pero ahí no hay quien se pueda sentar en esa mesa. Amados, Dios nos está llamando a que el ADN que Él sembró por el Espíritu Santo sea visible. Sea visible. Una noticia inesperada puede llegar, pero tú no puedes perder tu paz. Un precio puede cambiar, pero tú no puedes perder tu paz. Puede un veredicto médico llegar, pero tú no puedes perder tu paz. ¿Por qué? Porque tu paz no es según el mundo, tu paz es según Dios. Y la paz según el mundo es una paz circunstancial. La paz según Dios es una paz eterna que permanece para siempre. Que no va a variar porque el mundo varió, porque Dios no ha variado su diseño. El diseño de Dios es que la iglesia camine, viva, disfrute su paz. Por eso cuando Jesús se iba le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Termino con esto. Si te preguntaran, si te hicieran la prueba del ADN, ¿en tus genes saldría ese atributo de Dios en ti? ¿Saldría la paz de Dios? ¿Hay compatibilidad en tu corazón con el ADN del Espíritu Santo? Si a ti te pusieran en evidencia, que mostraras que verdaderamente eres un hijo de Dios. Los cristianos usamos muchas maneras de camuflar, de engañar, y una de ellas es aprendernos textos bíblicos. Y eso es una de las tonterías religiosas más terribles. Tú puedes saberte desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 y no tener nada de Cristo adentro. Y tú dirás, ¿cómo es eso posible? Mire, yo tengo un amigo en Nueva York, que él es maestro, graduado de un seminario,
que estudió teología en un seminario y varios de los maestros que daban clase en el seminario eran ateos. No creían en Dios. ¿Y cómo pasaba eso? Porque ellos eran estudiosos de una materia, como el que estudia geografía y da geografía, o el que estudia filosofía y da filosofía, o el que estudia matemática y da matemática, pero ellos no creían nada de lo que ellos enseñaban. Entonces, no es simplemente tener una teoría de la existencia y la verdad de Dios, es tener la vivencia de que Dios, que dijo que cuando tú recibas a Jesús recibirías su paz está contigo. Y esa es una señal que no puede el mundo opacártela. Que hablen mal de ti, no importa. Que te critiquen, no importa. Que se levanten, no importa. Pero que tu paz permanezca en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que hace la diferencia en ti y el que le queda al lado. Yo voy a tal iglesia, mi pastor es fulano de tal, yo leo la Biblia Reina Valera 1960. No hace ninguna diferencia. La diferencia la hace cuando vienen las dificultades, cuando vienen los momentos de aprieto. ¿Cómo tú reaccionas? ¿Como uno cualquiera o reacciona como un verdadero hijo de Dios que dice, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo Él me levantará? Y que aún esté hecha esta carne deshecha, o que aún esté deshecha mi carne, yo veré su rostro. En otras palabras, lo que está pasando afuera no cambia mis convicciones, porque yo no camino por condiciones, yo camino por convicciones. Las condiciones afuera pueden cambiar, y pueden cambiar para bien como pueden cambiar para mal, pero tu paz permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el que te la dio no ha variado su diseño. He is the same. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amados, terminamos este tiempo con una simple instrucción: que pase lo que pase, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque se trasladen los montes al corazón del mar, yo no temeré mal alguno. Yo estaré confiado en el Dios que prometió estar conmigo. No ignoro la realidad, pero sé que mi fe es mayor y que mi Dios es mayor que la realidad que pasa allá afuera. Amén, mis amados. Una conclusión final para que tú te vayas pensando. Cuando Dios hizo el arca, ¿le puso timón? ¿Tú sabes si Dios le puso timón al arca? No le puso timón. ¿Por qué? Porque Él era el encargado de guiar esa barca. ¿Sabe quién es el timón de tu barca? El Dios que te salvó en la cruz del Calvario. Deja que Él guíe tu barca. Ponte de pie. Ponte de pie, Willy, ayúdame. Amados, que el Señor nos ayude como nación, que nos ayude como iglesia, que nos ayude como persona, como familia, que seamos conocedores como hijos de paz, que cuando produzcamos un acercamiento seamos conciliadores. Amén. Que cuando usted hable pueda usted ser de los que acerca a la gente a resolver sus problemas, no a que se hundan más. Amén. Que cuando usted vaya a la iglesia, usted vaya con la certeza de que usted va a reanimar sus principios para vivirlos allá afuera. Y si hay que resolver en la iglesia comportamientos, usted sea de los que ayuda a resolverlos. Porque no se crea que la iglesia es perfecta. La iglesia está compuesta por seres humanos que necesitamos que Dios trate con nosotros. Temperamentos, actitudes, comportamientos, formaciones, malos tratos, herencias religiosas, herencias ancestrales. Venimos a la iglesia con todas esas mañas arriba y tenemos que bregarla. Hay gente difícil. ¿O acaso no lo cree usted que hay gente difícil? No, hay gente difícil. Pero aún así Dios nos dio su paz. Sobrellévelo. Llévele la carga una milla más. Tolérelo. Ore por él. Tenga paciencia. No se deje usted provocar. Usted es cristiano. Amén. Haga uso del testimonio. Saque del ADN de Cristo y dígale: la paz que yo tengo no me la quita esa deuda. La paz que yo tengo no me la quita ese comportamiento. La paz que yo tengo no me la quita esa conducta. Porque mi paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien está acá? Yo ruego que tú puedas abrazar esta palabra y decir: wow,
Yo quisiera tener esa convicción, como para salir de aquí, que me digan lo que me digan, yo sigo confiado en Dios. Que el sol salga por donde quiera, yo sigo confiando en Dios, porque Él no va a fallar. La fe camina de ladito a la paz. Por eso tu fe no es un cuento de ilusión, es una convicción que el que prometió cumple, y Él no va a abandonar su palabra. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, nosotros somos tus hijos y tus siervos, y necesitamos de tu ayuda tal como cualquier ser humano. La diferencia es que ya tu paz está en nosotros. Ahora sea manifiesta tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. En toda área de nuestra vida, que haya aspereza, que haya, Dios mío, diferencia, que haya, Dios mío, comportamiento, que rompan el respeto, que rompan los buenos principios de la armonía. Danos la capacidad de sanarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Seamos conocidos como hijos de paz. Todo el que oye, todo el que ve, todo el que está aquí pueda decir: no puedo dar lo que no tengo. Primero necesito que Dios me llene para poder dar. Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, opera en nosotros. Señor, y en esta mañana, en el nombre de Cristo, sana toda aspereza, sana toda actitud que contradiga la paz. Líbranos, Señor, de todo espíritu de contienda, de disensión, de insubordinación, de irrespeto. Empieza aquí adentro en la iglesia. Empieza con lo que te servimos aquí adentro. Danos respeto el uno por el otro, valoración el uno por el otro. Danos, Señor, en los matrimonios el respeto del esposo a la esposa y la esposa al esposo. El respeto de los hijos a los padres. Señor, el respeto a nuestras autoridades. Señor, en el nombre de Jesús. No podemos pedirle al mundo que nos dé algo que el mundo no tiene. La única y verdadera paz la tiene la iglesia. Y es la paz que el mundo no puede tener, porque no conoce a Jesús. La iglesia que conoce a Jesús tiene esa paz. Por eso puede llevar la paz. Padre, en el nombre de Jesús, por amor de tu nombre, yo te ruego, Dios, que tú hagas en nosotros un milagro transformador, para que todo comportamiento en nosotros que huela a rebeldía se vaya de nosotros, y nos hagas hombres y mujeres pacifistas. Tu palabra dice que los pacificadores verán a Dios. Señor, por amor de tu nombre, en el nombre de Jesús. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.